Mauricio Santander se reía a carcajadas en su taller. «Te doy todo mi negocio si arreglas esto», se burló, señalando el armatoste olvidado de un coche antiguo. Doña Soledad, la mujer de cabello cano que solo buscaba una oportunidad de trabajo, tomó la llave de encendido con manos firmes, sin temblar. Lo que sucedió cuando aquel motor dormido volvió a la vida, con un sonido que nadie allí había escuchado jamás, hizo que la risa de Mauricio se congelara en su rostro para siempre. Se reclinó en su silla de oficina importada, observando a través de las paredes de cristal de su imperio el lugar que llevaba su nombre: Santander Motores de Lujo. A los 45 años, él era el rey de Querétaro, el dueño del taller más codiciado, donde solo los coches más caros y exclusivos se atrevían a entrar, máquinas que valían más que las casas de los hombres que ahora se reían con él. Si crees en el poder de la fe y en la justicia que a veces tarda, pero no falla, dale me gusta a este relato, compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Aquella mañana de martes, la vida de Soledad era un eco silencioso de lo que alguna vez fue. A sus 68 años, vivía en un pequeño departamento alquilado en las afueras de Querétaro, un lugar sencillo pero impecablemente limpio, donde cada objeto contaba una historia de su vida en Italia. Viuda desde hacía poco más de un año, había regresado a México, su tierra natal, no por elección, sino por necesidad. El dolor de la pérdida de su amado Enzo todavía era una herida abierta, pero la humillación de ser expulsada del taller que construyeron juntos en la Toscana por los socios más jóvenes, que no veían valor en su sabiduría, dolía de una forma diferente, más amarga. Se despertó antes que el sol, como siempre lo hacía, y preparó su café de olla, el aroma de la canela y el piloncillo, transportándola a una infancia lejana. Ese día en específico, una determinación de hierro se había apoderado de su corazón. Estaba cansada de vivir de los pocos ahorros que le quedaban, cansada del silencio y de la sensación de inutilidad. Era una Morales, una maestra mecánica, aunque el mundo hubiera decidido olvidarlo. Se puso su mejor ropa, una falda sencilla y una blusa bordada que a Enzo le encantaba. Se recogió su largo cabello cano en un chongo firme y tomó su bolso de cuero gastado. Dentro, junto con sus documentos y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, estaban algunas de sus herramientas más antiguas y preciadas, aquellas que parecían una extensión de sus propias manos. El plan era simple y aterrador: buscar trabajo en el lugar más famoso de la ciudad, Santander Motores de Lujo. El trayecto hasta el taller fue una prueba para sus nervios. Cada paso por las ajetreadas calles de Querétaro la llenaba de una mezcla de esperanza y pavor. Observaba a los jóvenes pasar deprisa, con sus audífonos y sus miradas fijas en los celulares, y se sentía como una reliquia de otra época. La fachada del taller de Mauricio Santander era exactamente como la imaginaba: imponente, moderna y fría. Vidrio, acero y un logotipo agresivo que parecía gritar éxito al mundo. Coches de lujo, pulidos hasta brillar como espejos, estaban estacionados al frente, guardianes silenciosos de un club exclusivo del que ella claramente no formaba parte. Respirando hondo, empujó la pesada puerta de cristal, el suave sonido de un timbre electrónico anunciando su llegada. El interior era aún más intimidante. El olor no era a grasa y trabajo duro como en el taller de Enzo, sino a productos de limpieza caros y un ligero aroma a café expreso proveniente de una máquina elegante en un rincón. Un joven con una camisa tipo polo con el logo de la empresa la miró de arriba abajo con aire de confusión. «¿Sí, señora?», preguntó, con un tono que rayaba en la impaciencia. Soledad sintió un nudo en la garganta, pero lo disolvió con la firmeza de su voz. «Buenos días, mijo.
Vengo por un puesto de trabajo, quisiera hablar con el responsable, dijo, siendo la dignidad en su postura su única armadura contra el desprecio velado del muchacho. El joven se rió, una risa baja y burlona que intentó disimular como una tos. «Un puesto de trabajo, señora, creo que se equivocó. Tal vez en el café de la esquina estén necesitando a alguien», sugirió, señalando con la barbilla hacia la puerta. Soledad sintió el calor de la humillación subir por su rostro, pero mantuvo los ojos fijos en los de él. «Vengo por un puesto de mecánico. Soy especialista en coches clásicos y de alto rendimiento. Por favor, llame al señor Santander». Su insistencia, la seriedad en su mirada, pareció finalmente quebrar la arrogancia del muchacho, quien, aún escéptico, se encogió de hombros y caminó hacia una oficina acristalada en el fondo del taller. La espera fue angustiante. Soledad permaneció de pie en medio del salón, sintiendo las miradas curiosas y burlonas de los otros mecánicos, todos hombres jóvenes, vestidos con overoles impecables. Cuchicheaban entre ellos, lanzándole miradas y sonriendo. Casi podía oír sus pensamientos, las bromas sobre la abuelita perdida. En lugar de encogerse, levantó la barbilla un poco más. Dejó que su mirada recorriera el lugar, notando la organización, la limpieza, pero también la falta de alma. Aquello no era un taller, era un quirófano para coches, frío e impersonal. Le faltaba el corazón que la verdadera pasión por el oficio podía dar. Finalmente, la puerta de la oficina se abrió y de allí salió Mauricio Santander. Era exactamente el tipo de hombre que Soledad imaginaba. Alto, con un traje caro que parecía incómodo, el cabello perfectamente peinado con gel y una sonrisa condescendiente permanentemente grabada en el rostro. Se acercó a ella con la confianza de quien es dueño del mundo, o al menos de ese pequeño universo de metal y estatus. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza y la sonrisa se ensanchó, volviéndose abiertamente burlona. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa fácil e inusual. «Así que me dijeron que tenemos una candidata experimentada», dijo, la palabra experimentada cargada de sarcasmo. «¿En qué puedo ayudarla, abuelita?». La palabra abuelita fue como una bofetada. Soledad sintió una ira fría recorrerle la espalda, una ira que no sentía desde hacía muchos años, pero la contuvo, canalizándola hacia una calma glacial. «Señor Santander, mi nombre es Soledad Morales. Tengo más de 45 años de experiencia con los motores más complejos del mundo. Vengo en busca de una oportunidad para trabajar, para hacer lo que sé hacer mejor». Su voz era firme, sin una pizca de vacilación. Mauricio soltó una carcajada fuerte y fea que resonó por todo el taller. Los otros mecánicos, al ver la reacción del jefe, se unieron a él, y el lugar se llenó con el sonido de la mofa. Soledad se quedó quieta, una isla de silencio y dignidad en medio de aquel mar de falta de respeto. «Señora, con todo respeto», continuó Mauricio, secándose una lágrima de risa de la comisura del ojo, «creo que el puesto de recepcionista o tal vez para servir el café sería más adecuado para su perfil. El trabajo aquí es pesado, exige conocimiento técnico, computadoras, diagnóstico digital. No es lugar para pasatiempos». La injusticia de aquellas palabras la golpeó de lleno. Pasatiempos. Llamó pasatiempo a la obra de al arte que aprendió, del amor de su vida, a la pasión que la definía. Fue en ese momento que vio, en el rincón más oscuro y olvidado del taller, cubierto por una lona polvorienta, la silueta de un coche antiguo, una silueta inconfundible. «¿Y ese coche?», preguntó, su voz cortando la risa. «¿Qué conocimiento digital logró hacerlo funcionar?». La sonrisa de Mauricio vaciló por una fracción de segundo. Siguió la mirada de ella hasta la lona. Uno de los mecánicos más jóvenes, queriendo agradar al jefe,
respondió con desdén. Eso es un hispano-suiza de 1934, una chatarra. El motor lleva años muerto. Ni los mejores especialistas de Europa pudieron arreglarlo. Ahora es solo una decoración cara. Mauricio recuperó la compostura y vio allí la oportunidad perfecta para la humillación final, para convertir aquella situación incómoda en un espectáculo para sus empleados. Un brillo cruel apareció en sus ojos mientras una idea se formaba en su mente. ¿Quiere un trabajo, señora Morales? ¿Quiere mostrarnos su conocimiento?, dijo caminando hacia el coche antiguo. Pues bien, le hago una propuesta. Jaló la lona con un gesto dramático, revelando la belleza dormida del hispano-suiza. El polvo cubría una obra de arte de la ingeniería, un coche que un día fue el pináculo del lujo y la potencia. Es muy simple, continuó Mauricio, volviéndose para encarar a Soledad, con todas las miradas ahora fijas en ellos. El taller quedó en silencio, la tensión súbitamente palpable. Si usted, con sus herramientas y su experiencia, logra hacer que esta chatarra funcione. Hizo una pausa para crear efecto, abriendo los brazos como si presentara un premio. No solo le doy un trabajo, la hago mi socia. Le doy la mitad de todo esto. La propuesta era tan absurda, tan exagerada, que algunos mecánicos soltaron risitas de incredulidad. Se estaba divirtiendo, construyendo el escenario para la caída de ella. Sabía que era una tarea imposible, una forma de aplastar la dignidad de aquella anciana de una vez por todas. Pero, añadió, bajando el tono de voz a un susurro amenazador, si usted falla, y va a fallar, nunca más se volverá a acercar a un motor en el resto de su vida. Se irá de aquí y olvidará que alguna vez supo lo que es un desarmador. La apuesta estaba sobre la mesa. Era cruel, pública e inhumana. Soledad miró el rostro arrogante de Mauricio, los rostros burlones de sus empleados, y luego el coche. Ella no vio una chatarra, vio un desafío, un alma metálica que necesitaba ser escuchada. Vio la sombra de Enzo a su lado, sonriendo con confianza. Para el shock de todos, no hubo súplica ni vacilación en el rostro de Soledad. Solo había una calma profunda, una aceptación. «Acepto su propuesta, señor Santander», dijo, su voz clara y firme, resonando en el repentino silencio. Mauricio parpadeó, sorprendido por un instante de que ella hubiera aceptado el farol, pero su arrogancia rápidamente se apoderó de nuevo. «Excelente, que comience el espectáculo», gritó, frotándose las manos con satisfacción. «Muchachos, traigan sillas, saquen sus celulares, vamos a ver a la abuela mecánica en acción. Esto va a ser mejor que Netflix». El taller, antes un lugar de trabajo, se transformó en un circo romano. Los mecánicos más jóvenes corrieron a buscar bancos y sillas, formando un semicírculo alrededor del hispano-suiza. Sacaron los celulares, encendieron las cámaras. Uno de ellos comenzó una transmisión en vivo en Instagram, con el título burlón, «La abuela mecánica». Mauricio se sentó en primera fila, en su propia silla de oficina que le trajeron como un emperador esperando el inicio de los juegos. La humillación estaba montada en cada detalle. Soledad ignoró todo aquello. El ruido, las risas, los flashes de los celulares, todo desapareció. Se acercó lentamente al coche, su mano tocando el guardabarros polvoriento con una reverencia que nadie allí podía comprender. Para ellos era un objeto, para ella era una entidad, con historia, con memoria. Caminó a su alrededor, sus ojos de experta absorbiendo cada línea, cada detalle, cada signo de abandono y negligencia. No estaba mirando un problema mecánico, estaba saludando a un viejo guerrero herido. Antes de abrir el cofre, antes de tomar una sola herramienta, Soledad hizo algo que dejó a todos confundidos. Cerró los ojos. Por un largo momento, se quedó completamente inmóvil, las manos apoyadas suavemente en el metal frío del coche. Nadie podía ver, pero detrás de sus párpados cerrados no estaba en Querétaro.
Estaba de vuelta en su pequeño taller en la Toscana, el olor a aceite y lavanda en el aire. Podía oír la voz de Enzo, profunda y tranquila, diciendo: «No luches contra el metal, mia cara. Escucha lo que tiene que decir. Cada motor tiene su propia canción, solo tienes que aprender la melodía». Una oración silenciosa brotó de su corazón, no una súplica por un milagro, sino una petición de guía. «Mi querido Enzo, Dios mío», pensó, una conversación íntima en medio del circo de burlas. «Guíen mis manos como siempre lo han hecho. Denme la claridad para escuchar. Denme la firmeza para honrar nuestro arte». Cuando abrió los ojos de nuevo, el miedo y la humillación habían sido reemplazados por una concentración absoluta. Una paz que venía de un lugar mucho más profundo de lo que la arrogancia de Mauricio Santander podría jamás alcanzar. Estaba lista. Con un movimiento suave, abrió su bolso de cuero. El interior reveló no un juego de herramientas brillantes y estandarizadas, sino piezas únicas, envejecidas por el tiempo y el uso. Desarmadores con mangos de madera pulidos por el sudor de décadas, pequeñas llaves inglesas de tamaños inusuales y pinzas delicadas que parecían más instrumentos quirúrgicos que herramientas de mecánico. Cada pieza tenía su lugar, su historia. Los mecánicos más jóvenes miraron aquel conjunto con desdén, acostumbrados a sus carritos de herramientas rojos y brillantes, llenos de equipo neumático y digital. No veían la sabiduría allí, solo la vejez. Soledad sacó una franela limpia de uno de los bolsillos internos y con una delicadeza que rayaba en la reverencia, limpió una pequeña área en el cofre antes de buscar el seguro. Con un fuerte y oxidado rechinido, el pesado cofre del hispano-suiza se abrió, revelando el corazón de la máquina. El motor era una masa impresionante de metal, hierro fundido y latón, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Estaba silencioso, muerto. Un monumento a la complejidad y al fracaso. El olor a aceite viejo y metal frío llenó el aire, un perfume que para Soledad era más familiar que cualquier otro. «Un motor antiguo tiene memoria», dijo, con la voz baja, casi un susurro para sí misma, pero que cortó el aire cargado del taller. «Hay que escucharlo, no solo mirarlo». Mauricio rodó los ojos de forma teatral, cruzándose de brazos con impaciencia. Su frase fue recibida con risitas ahogadas. ¿Escuchar un motor? ¿Qué clase de brujería era esa? Para ellos, los motores eran máquinas, conjuntos de problemas lógicos que se resolvían con diagramas y computadoras. La idea de que una máquina pudiera tener memoria era el delirio de una anciana. Ignorando por completo a la audiencia, Soledad comenzó su diagnóstico. No tomó ningún medidor, ningún escáner. En su lugar, se inclinó sobre el motor y, para asombro de todos, pegó la oreja directamente al bloque de metal frío. Cerró los ojos de nuevo y su rostro adquirió una expresión de intensa concentración. Parecía una doctora escuchando el pecho de un paciente sin vida, buscando un soplo, un vestigio, un eco de función. Uno de los muchachos que filmaba le hizo zoom al rostro, susurrando a sus seguidores: «Creo que la abuela está tratando de comunicarse con los espíritus de los coches». Mientras los jóvenes se burlaban, uno de los mecánicos más viejos, un hombre llamado Evaristo, que hasta entonces se había mantenido en silencio en el fondo, observaba con una expresión diferente. No era burla, sino una curiosidad atenta, casi perpleja. Veía la postura de Soledad, la forma en que sus manos flotaban sobre el motor sin tocarlo, y algo en su memoria se agitaba. Ese método, ese enfoque casi espiritual, tenía la sensación de haberlo visto en alguna parte, hacía mucho, mucho tiempo, en una revista importada sobre los grandes maestros restauradores de Europa. Dentro de la mente de Soledad, el mundo exterior había desaparecido. Estaba en un diálogo silencioso con la máquina.
Con la oreja pegada al metal, trazaba mentalmente el camino que el combustible debía recorrer, desde el tanque hasta la cámara de combustión. No oía un sonido, sino la calidad del silencio. Había un vacío, una quietud en un punto específico que no debería existir. Era como escuchar una orquesta donde un instrumento crucial se negaba a tocar su nota. Su experiencia le decía que el problema no era catastrófico, no era una pieza rota o un pistón atascado. Era algo pequeño, sutil y traicionero. Sus manos comenzaron a moverse. Sin guantes pasaba las yemas de los dedos sobre las mangueras resecas, los cables de las bujías, las juntas del carburador. Sus dedos, aunque arrugados por la edad, eran increíblemente sensibles. Leían la historia del motor a través del tacto, la vibración residual, la temperatura del metal, la textura de la corrosión. En un instante, un recuerdo vívido la asaltó. Enzo, 20 años más joven, mostrándole un Alfa Romeo antiguo en su taller. «Siente el frío, Soledad», le había dicho, guiando su mano hacia una sección de la línea de combustible. Donde no pasa el combustible, el metal cuenta una historia diferente. Se vuelve más frío, más triste. Los ojos de Soledad se abrieron de repente. Encontró ese mismo frío en el Hispano Suiza, en una pequeña sección de tubo de cobre que llevaba al carburador, un lugar de difícil acceso, escondido detrás de otras piezas. Era un área que un diagnóstico por computadora jamás señalaría, pues no había sensor allí. Era una anomalía que solo podía ser detectada por el instinto, por la sensibilidad. La sonrisa burlona de Mauricio comenzó a flaquear, reemplazada por una impaciencia nerviosa. «¿Y bien, señora? ¿Encontró el problema? ¿O solo está acariciando mi chatarra?», la provocó, su voz un poco más alta de lo necesario. Ella no le dio la satisfacción de una respuesta. Su concentración era total. Volvió a su bolso de herramientas y sacó 2 piezas, un pequeño espejo de dentista y una pinza larga y delgada. El uso del espejo provocó otra ola de murmullos. ¿Qué pretendía con eso? Con mano firme, colocó el espejo en el pequeño espacio detrás del carburador, angulándolo para captar la luz del taller. Se inclinó, entrecerrando los ojos para ver el minúsculo reflejo, y entonces lo vio. La más sutil de las sonrisas tocó sus labios, una sonrisa de confirmación, de reencuentro con un viejo enemigo. El problema era exactamente lo que su intuición y el recuerdo de Enzo le habían dicho. No era una falla grandiosa, sino una imperfección minúscula y genial en su capacidad de sabotaje. Dentro del tubo de cobre había una pequeña pieza de latón hecha a mano, una especie de filtro o regulador de flujo común en aquellos motores artesanales. Con décadas de desuso y las variaciones de temperatura, el latón se había contraído mínimamente, una fracción de milímetro, lo suficiente para cerrar el paso del combustible de una manera que impedía por completo que el motor arrancara, pero sin romper ni dañar nada. El silencio en el taller ahora era pesado. Las risas habían cesado por completo. Todos, desde Mauricio hasta los mecánicos más jóvenes, estaban de pie, inclinándose hacia adelante, tratando de entender qué estaba haciendo aquella mujer con un espejo y una pinza. La transmisión en vivo continuaba, pero el tono del narrador había cambiado de burla a perplejidad. «No sé qué está haciendo, amigos, pero está increíblemente concentrada. No ha usado una sola computadora», susurró a su audiencia en línea. Con la precisión de una cirujana, Soledad introdujo la punta fina de la pinza en el pequeño espacio, guiada por la imagen en el espejo. Sus manos no temblaban. Su pulso era firme como una roca. Era un trabajo de paciencia, de milímetros. Necesitaba ajustar la pieza de latón, expandirla de nuevo a su forma original sin romperla ni dañarla. Romper esa pieza significaría tener que fabricar una nueva, una tarea que llevaría semanas,
tal vez meses. El destino de la apuesta, su dignidad, todo dependía de ese delicado movimiento. Mauricio observaba, con la mandíbula apretada. Una parte de él todavía quería que ella fallara, que la humillación fuera completa, pero otra parte, una parte que no admitiría que existía, estaba fascinada. Nunca había visto a nadie trabajar de esa manera. Sus mecánicos atacaban los motores con fuerza, con herramientas eléctricas, con la arrogancia de la tecnología moderna. Aquella mujer, en cambio, estaba seduciendo al motor, convenciéndolo de cooperar. Había una intimidad en el proceso que era a la vez desconcertante e hipnótica. Pasaron minutos que parecieron horas. El único sonido en el taller era la respiración contenida de los espectadores y el zumbido distante del tráfico de afuera. Soledad no emitió un solo sonido, ni un suspiro de frustración, ni un gruñido de esfuerzo. Estaba en su elemento, un lugar donde el tiempo y el juicio no existían. Ella y el motor eran los únicos dos seres en esa sala. El resto era solo ruido y fondo, un paisaje borroso de rostros incrédulos. Entonces se escuchó un clic, un sonido minúsculo, casi imperceptible, pero que para Soledad sonó como un trueno. Fue el sonido de la pieza de latón encajando de nuevo en su posición correcta. Lo había logrado. El camino del combustible estaba libre. Retiró la pinza y el espejo con la misma calma con que los introdujo. Los limpió en la franela y los guardó de nuevo en su bolso. Su rostro no revelaba nada, ninguna expresión de triunfo. El trabajo aún no estaba terminado. Se enderezó, las costillas crujiéndole un poco por el esfuerzo de estar encorvada. Sus ojos se encontraron con los de Mauricio por un segundo. No había desafío en su mirada, solo una declaración silenciosa. La mirada de él, por otro lado, era una tormenta de emociones contradictorias, incredulidad, ira y una chispa de algo que podría ser miedo. Abrió la boca para decir algo, tal vez otra provocación para intentar recuperar el control de la situación, pero no le salieron las palabras. El control ya no era suyo. Sin decir una palabra, Soledad rodeó el coche y se sentó en el asiento del conductor. El cuero del asiento estaba agrietado y frío. El aire dentro del coche olía a tiempo encapsulado. Sus manos en el gran volante de baquelita parecían pertenecer a ese lugar. Miró el tablero, los indicadores antiguos y elegantes e introdujo la llave de encendido en el interruptor. El silencio en el taller se volvió absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Todos contuvieron la respiración. Los celulares estaban en alto grabando. Mauricio dio un paso adelante, con los puños apretados a los costados. El momento de la verdad había llegado. O sería el sonido glorioso de un motor resucitado, o el patético sonido de una marcha girando en vano, sellando su humillación para siempre. Soledad no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos al frente, a través del parabrisas polvoriento. Pisó el acelerador 2 veces, con la pericia de quien conoce la sed de un carburador antiguo. Sabía exactamente la cantidad de combustible que debía inyectarse en las cámaras antes del encendido. Era un conocimiento que no estaba en manuales, sino en la sangre, en la experiencia de toda una vida. Era la danza final, la coreografía que precedía a la música. Si estás sintiendo la tensión de este momento y crees que la fe y el verdadero conocimiento pueden mover montañas, escribe un amén en los comentarios para que sepamos que todavía estás con nosotros, siguiendo cada segundo de esta increíble historia. Con un movimiento final delicado y decisivo, giró la llave de encendido. Hubo un segundo de tenso silencio, un momento de puro vacío donde el destino del día se sopesó en la balanza. Un ahogo mecánico, un sollozo
Y entonces un sonido comenzó a emerger de las profundidades del motor. No fue una explosión ni un ruido de algo roto. Fue un ronroneo bajo, profundo y vacilante, como un gigante despertando de un sueño de décadas. Y entonces el gigante rugió. El rugido que salió del motor del Hispano Suiza no era el sonido de una máquina vieja y cansada. Era una sinfonía. Una nota grave, potente e increíblemente suave llenó cada rincón del taller, vibrando en el suelo de concreto y en el pecho de cada persona presente. No había ahogos, no había humo, no había ruido de piezas sueltas. Era el sonido perfectamente afinado de una ingeniería de precisión, una melodía compleja y armoniosa que hablaba de poder contenido y salud mecánica absoluta. Era un sonido que pertenecía a un museo, a una pista de carreras, a una edad de oro que ninguno de los jóvenes mecánicos había conocido jamás. La reacción fue instantánea y unánime. Los celulares que estaban grabando se bajaron lentamente. Las bocas que sonreían se abrieron en shock. El muchacho que transmitía en vivo para las redes sociales simplemente dejó de hablar a media frase, con los ojos desorbitados por la incredulidad, las sonrisas burlonas, la arrogancia, la certeza del fracaso. Todo fue barrido por aquella onda sonora, reemplazado por un silencio atónito. No solo estaban sorprendidos, estaban presenciando algo que sus mentes, entrenadas en electrónica y software, no podían procesar. Mauricio Santander palideció. El color simplemente se desvaneció de su rostro, dejando tras de sí una máscara de cera, pálida y conmocionada. Sus hombros, antes hinchados de arrogancia, cayeron. Dio un paso instintivo hacia atrás, como si la fuerza del sonido lo hubiera empujado físicamente. Sus ojos estaban fijos en el motor expuesto, ahora vibrando con una vida que él, con todo su dinero y su equipo de expertos, había declarado extinta. Su imperio de cristal y acero de repente pareció frágil, su autoridad una broma. En ese momento, él no era el jefe, era solo otro espectador perplejo. Dentro de la cabina del coche, Soledad mantenía una mano apoyada en el volante, sintiendo la vibración de la vida que había restaurado. Una leve sonrisa, la primera genuina de ese día, asomó a sus labios. Una sonrisa de victoria sobre ellos, sino de comunión con la máquina. Era la pura satisfacción de la artesana que ve su obra completa. Con un sutil toque al pedal, aceleró ligeramente. El motor respondió al instante, subiendo de revoluciones con una suavidad y una claridad que quitaban el aliento, antes de volver a su ronroneo perfecto. Aquel pequeño gesto fue la firma final en su obra maestra. Fue entonces cuando don Evaristo, el mecánico más viejo, que observaba todo en un silencio reverente, dio un paso adelante. Su rostro estaba tan pálido como el de Mauricio, pero sus ojos brillaban con una luz de reconocimiento febril. Se acercó al coche, el cuerpo temblando ligeramente, la mirada pasando del motor palpitante al rostro sereno de Soledad. Abrió la boca, pero las palabras tardaron en salir, como si temiera dar voz al pensamiento imposible que se formaba en su mente. Esa música, tartamudeó, la voz ronca por la emoción. Yo solo he escuchado un motor sonar así una sola vez en toda mi vida. No fue en persona, fue en una grabación muy antigua de un reportaje sobre el taller de un hombre llamado Enzo Morales, en Italia. El nombre quedó flotando en el aire, cargado de significado para el viejo mecánico, pero aún incomprensible para los más jóvenes. Mauricio frunció el ceño, el apellido Morales, encendiendo una débil chispa en su memoria, una historia que su padre tal vez le había contado. Todas las miradas, antes fijas en el motor, se volvieron ahora hacia Soledad. El zumbido de la máquina era el único sonido, la banda sonora para el momento de revelación que se acercaba. No era necesario hacer la pregunta. Estaba en los ojos de Evaristo,
en la confusión de Mauricio, en la repentina curiosidad de los muchachos. ¿Quién era ella? ¿Cómo conocía esa música? Soledad miró a don Evaristo con un suave asentimiento, un reconocimiento silencioso para él, y solo para él, por haber entendido la verdadera naturaleza de lo que acababa de suceder. Con la calma de quien afirma el hecho más simple y profundo del mundo, respondió. Su voz no necesitó elevarse por encima del sonido del motor, en cambio, pareció armonizar con él. Fue mi esposo durante 45 años, dijo. Un silencio dentro del sonido se instaló. Las palabras eran simples, pero su peso era inmenso. Enzo Morales. El legendario Enzo Morales. Ese era el apellido de ella, Soledad Morales. La pieza final del rompecabezas, tan obvia y al mismo tiempo tan imposible, encajó en su lugar con un impacto devastador. Y entonces dio el golpe de gracia, el golpe que no pretendía herir, sino aclarar de una vez por todas. Miró directamente a Mauricio, cuyo rostro ahora mostraba el horror de la comprensión. Y yo, continuó Soledad, su voz firme y llena de la autoridad que la verdad le confería, fui la única persona a la que le enseñó todos sus secretos. Aquello lo explicaba todo. No fue suerte, no fue un truco, fue legado, fue maestría, fue la herencia de un reino de 1900, conocimiento que todos allí creían perdido para siempre. La vergüenza cayó sobre los mecánicos más jóvenes como un pesado manto. Recordaron sus risas, sus cuchicheos, el apodo de la abuela mecánica. El celular del muchacho que transmitía el video se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Ya no podían mirar a Soledad a la cara. Miraban sus propios zapatos, las herramientas en el suelo, cualquier otro lugar. La mujer a la que habían ridiculizado y humillado era, en realidad, realeza del mundo que ellos solo pretendían habitar. Era la guardiana del templo que creían poseer. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El nombre Enzo Morales ahora explotó en su mente. Su propio padre hablaba de ese hombre con una reverencia casi religiosa. El mago de Italia, lo llamaba. El único hombre al que consideraba un verdadero artista de los motores. Y él, Mauricio Santander, heredero de un apellido pero no del talento, se había burlado, menospreciado y propuesto una apuesta cruel a la viuda de ese mismo hombre. La dimensión de su arrogancia, de su estupidez, lo aplastó por completo. Con la misma calma con la que lo encendió, Soledad giró la llave y el sinfónico motor del Hispano-Suiza se silenció. El ruido cesó tan abruptamente que el silencio que siguió pareció más fuerte y pesado que el rugido del motor. En ese vacío, solo el eco de las palabras de Soledad permanecía, flotando en el aire, juzgándolos a todos. El espectáculo, de hecho, había terminado, y el resultado era muy diferente de lo que el director había planeado. Abrió la puerta del coche con un leve rechinido y salió. Sus movimientos eran lentos, dignos, los movimientos de una reina retomando su trono. No corrió a declarar su victoria. No había necesidad. La victoria estaba en el silencio avergonzado de sus verdugos, en el motor resucitado y en la verdad revelada. Caminó por delante del coche, limpiándose las manos polvorientas en su falda, y se detuvo directamente frente a Mauricio Santander. Él no pudo sostenerle la mirada. Por primera vez en su vida profesional, Mauricio, el arrogante, el todopoderoso, se sintió pequeño. Se sintió un impostor. Miró al suelo, al coche, a cualquier parte, menos a los ojos de la mujer que intentó destruir y que, en cambio, había desmantelado todo su mundo con un puñado de herramientas viejas y una sabiduría que nunca podría comprar. Soledad no dijo nada. Simplemente se quedó allí, de pie, esperando. No necesitaba exigir el pago. La pelota estaba en su tejado.
El peso de su palabra, de su promesa hecha en público, estaba sobre sus hombros. La cuestión ya no era si ella era competente. La cuestión ahora era sobre el carácter de él. ¿Sería un hombre que, incluso humillado, honraba su palabra? ¿O su arrogancia era tan grande que encontraría una manera de negar lo innegable? La tensión en el taller era de un tipo diferente ahora. No era la tensión de la expectativa, sino del juicio. Cada mecánico, desde Evaristo hasta los más jóvenes, miraba a su jefe, esperando ver qué haría. Su reacción definiría no solo su futuro, sino el alma de ese lugar. ¿Era el hombre que su padre construyó, un hombre de palabra, o solo una cáscara vacía y ruidosa? Mauricio finalmente levantó la vista. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión desnuda de derrota y algo más, algo que se asemejaba a un respeto aterrorizado. Miró la mano extendida de Soledad, que no pedía, sino que simplemente esperaba. Miró a su equipo, que lo observaba en silencio. Miró al hispano suiza, que parecía un juez silencioso e imponente. Sabía que no tenía elección, pero por primera vez se dio cuenta de que la elección que le quedaba no era un castigo, sino tal vez, solo tal vez, una forma de salvación. Había apostado su negocio en un intento de humillar a una anciana y, al perder, tal vez estaba a punto de ganar algo infinitamente más valioso. Una lección que su dinero jamás podría comprar y un alma para el taller que había heredado de su padre. Respiró hondo. El aire se sentía pesado y difícil de tragar. El camino por delante era desconocido y ciertamente humillante, pero era el único camino posible. Tenía que honrar la apuesta. La forma en que lo haría, sin embargo, definiría el resto de su vida. La risa que se congeló en su rostro antes ahora daba paso a una seriedad sombría. La seriedad de un hombre que había sido completa y merecidamente derrotado. La mujer frente a él no era una adversaria. Lo entendió ahora. Era una maestra. Y él, sin saberlo, se había colocado en la posición de convertirse en su alumno de la manera más dura posible. El taller Santander Motores de Lujo estaba a punto de sufrir una transformación mucho más profunda que la resurrección de un motor antiguo. Estaba a punto de encontrar una nueva alma bajo la mirada tranquila y sabia de doña Soledad Morales. Con la respiración contenida, Mauricio tragó saliva. El nudo en su garganta era una mezcla amarga de orgullo herido y una admiración que se negaba a admitir. Cada fibra de su ser le gritaba que negara, que encontrara un resquicio, una excusa para expulsarla y borrar la humillación de ese día. Podría alegar que la apuesta fue una broma, una hipérbole. Sus abogados podrían aplastarla en cualquier tribunal. Pero, al mirar los rostros de sus empleados, vio que no estaba siendo juzgado por ella, sino por ellos. Y, en el silencio ensordecedor, escuchó la voz de su padre en su memoria. Un hombre no es nada sin su palabra, Mauricio. Lentamente, como si sus músculos lucharan contra la orden, extendió la mano. No fue el apretón firme y dominante que solía dar, sino un gesto vacilante, una oferta de rendición. Su mano, generalmente tan firme, temblaba ligeramente. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Soledad, y en ellos ella no vio a un jefe, sino a un hombre quebrado. La apuesta fue clara, dijo, la voz saliendo áspera, casi irreconocible. La palabra de un Santander tiene valor. Bienvenida, socia. La última palabra salió como si fuera veneno, pero la dijo. Luego se volvió hacia su equipo, que permanecía congelado en un estado de shock. Necesitaba sellar el acto, hacerlo real e innegable. Todos ustedes escucharon, anunció, la voz ganando un poco más de fuerza, pero sin la antigua arrogancia. A partir de hoy, doña Soledad Morales es mi socia. Sus órdenes son mis órdenes. Sus decisiones son nuestras decisiones. El taller Santander
Motores de Lujo ahora tiene un nuevo nombre y una nueva dirección. No sabía cuál sería el nombre, pero sabía que el suyo ya no podía estar solo. Soledad aceptó su apretón de manos. Su mano era firme y cálida, envolviendo la de él, que estaba fría y húmeda. No sonrió en señal de triunfo, no hizo ningún comentario sobre la apuesta, simplemente asintió, un gesto de aceptación que fue a la vez elegante y terriblemente pesado para Mauricio. La transacción estaba completa. En el momento en que sus manos se separaron, la antigua jerarquía de ese lugar se hizo polvo. El circo había sido desmantelado y en su lugar comenzaba un nuevo régimen. En lugar de saborear el momento o dar un discurso, Soledad demostró inmediatamente la naturaleza de su sociedad. Se apartó del pálido rostro de Mauricio y miró al hispano suiza con una mirada práctica y enfocada. «El motor está vivo, pero la carrocería está enferma», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Necesitamos cambiar el aceite y todos los fluidos de inmediato. Y estas llantas», señaló la goma agrietada y reseca, «son un peligro. Don Evaristo, ¿conoce algún proveedor de confianza para llantas de talón con las especificaciones de esta época?» La pregunta fue un golpe maestro. Al dirigirse directamente a Evaristo, hizo tres cosas al mismo tiempo. Validó la experiencia del mecánico más viejo frente a los más jóvenes. Demostró que su liderazgo sería colaborativo y no autocrático, y comenzó a tender un puente sobre el abismo de resentimiento y vergüenza que la separaba del equipo. Evaristo, que momentos antes parecía haber visto un fantasma, enderezó los hombros, sorprendido pero visiblemente honrado. «Sí, señora Morales, conozco a un hombre en Guadalajara, un artesano. Él puede ayudarnos». El resto de ese día transcurrió en una atmósfera surrealista. Los mecánicos más jóvenes, que horas antes se reían y filmaban, ahora se movían por el taller con un cuidado exagerado, evitando la mirada de Soledad, hablando en susurros. Caminaban de puntillas, como si tuvieran miedo de romper el nuevo y frágil equilibrio de poder. Cada petición de ella, hecha con voz tranquila y educada, era atendida con una rapidez y eficiencia que Mauricio rara vez conseguía. Ya no trabajaban por un salario, trabajaban por penitencia. Mauricio, por su parte, se convirtió en un fantasma en su propio reino. Se retiró a su oficina de cristal, pero no se sentó en su silla de jefe. Permaneció de pie, observando la escena desarrollarse en 1200. El piso del taller. Observó a Soledad guiar a Evaristo y a otros dos mecánicos en el delicado proceso de drenar los viejos fluidos del hispano suiza. La vio explicar el porqué de cada paso, su voz tranquila y profesoral. No solo estaba dando órdenes, estaba enseñando, y la visión de ella, enseñando a sus hombres en el corazón de su taller, era la imagen más humillante y fascinante que jamás había visto. En un momento dado, el muchacho que había hecho la transmisión en vivo, un joven arrogante llamado Lalo, estaba parado sin hacer nada, visiblemente perdido. Soledad se dio cuenta. «Joven», lo llamó, la voz sin ira. «Necesito una charola de goteo y un juego de llaves de boca de media a 1 pulgada. Por favor». Lalo se congeló, el rostro enrojeciendo violentamente. Ser llamado por ella, que le pidiera hacer la tarea más básica, era una prueba. Murmuró un «sí, señora», casi inaudible, y corrió a cumplir la orden, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. La jornada laboral finalmente llegó a su fin. Las herramientas se limpiaron y guardaron con un esmero inusual. Los mecánicos se fueron en silencio, uno por uno, asintiendo con la cabeza a Mauricio en su acuario de cristal y desviando la mirada de Soledad. La atmósfera que por la mañana era de burla ruidosa, ahora era de respeto solemne. El taller parecía más grande, más silencioso, como una iglesia después del sermón. El poder no necesitaba gritar. Su verdadera forma era esa autoridad tranquila que Soledad
Exudaba naturalmente. Pronto, solo quedaron los tres: Soledad, Mauricio y el hispano Suiza, que ahora parecía un paciente en recuperación rodeado de cuidados. Soledad se limpiaba las manos en un trapo limpio, sus movimientos metódicos y sin prisa. Había trabajado todo el día con una energía que desmentía su edad, una energía que claramente provenía de un lugar profundo de pasión y propósito. Tomó su bolso de cuero, lista para irse, su silueta recortada contra la luz del atardecer que entraba por las enormes ventanas. Cuando estaba en la puerta, Mauricio finalmente salió de su oficina. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. La postura arrogante se había ido, reemplazada por una rigidez cansada. Se detuvo a unos metros de ella, con las manos en los bolsillos, incapaz de acortar la distancia. Todavía no podía encontrar las palabras para una disculpa. El orgullo seguía siendo una barrera demasiado grande. «Mañana», comenzó con la voz baja, «mañana vendrán los abogados para formalizar los documentos de la sociedad». Soledad se volvió hacia él. La luz del atardecer suavizaba los rasgos de su rostro, pero sus ojos eran tan penetrantes como siempre. Lo observó por un momento, leyendo la tormenta de emociones que él no podía ocultar. Luego asintió levemente. «Lo importante no está en el papel, señor Santander», respondió, su voz tranquila resonando en el vasto espacio silencioso. «Está aquí adentro», e hizo un suave gesto con la cabeza, señalando el corazón del taller, el suelo donde se había derramado el aceite y se había realizado el trabajo. Con esas palabras se dio la vuelta y se fue, la pesada puerta de cristal cerrándose suavemente tras ella. Mauricio se quedó solo. El silencio del taller era ahora su única compañía. Miró al hispano Suiza, la prueba monumental de su propia ignorancia. Miró la silla vacía en su oficina, que ahora parecía un trono ridículo. Había pasado la vida construyendo un negocio basado en la imagen, en el lujo, en la exclusividad. Y en un solo día, una viuda de 68 años, con herramientas viejas y manos arrugadas, le había demostrado que no había construido nada de valor real. Se acercó al coche y pasó la mano por el guardabarros, tal como ella lo había hecho. El metal todavía estaba ligeramente tibio. Por primera vez, no vio el coche como un activo, un objeto de colección o un problema. Lo vio como ella lo veía, como una historia, un alma, una obra de arte que merecía respeto. Había heredado las paredes del taller de su padre, pero había perdido el alma que lo llenaba, y ahora, de forma irónica y dolorosa, la salvación de esa alma había llegado en la forma de la mujer a la que intentó humillar. La noche cayó sobre Querétaro, y las luces automáticas del taller se encendieron proyectando largas sombras de los coches de lujo. Parecían menos impresionantes ahora, menos importantes. Eran solo máquinas caras y silenciosas. El único coche que parecía tener vida, incluso apagado, era el viejo hispano Suiza. Mauricio se sentó en un banco de herramientas, el mismo que sus empleados usaron para ver el espectáculo, y hundió el rostro entre las manos. La derrota era total, pero en el fondo de ella una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzaba a brotar. No sabía qué traería el día siguiente, cómo sería trabajar a su lado, cómo sería aprender de alguien a quien había despreciado. La humillación sería un plato que tendría que comer todos los días, pero también sabía, con una certeza aterradora y liberadora, que ese día, el peor día de su vida, también era el día más importante. El día en que su risa se congeló en su rostro fue el día en que tuvo la oportunidad de, finalmente, convertirse en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. El viaje sería largo y difícil. Tendría que desaprender la arrogancia, desaprender el desprecio, desaprender todo lo que creía saber sobre el poder y el valor. Ya no sería el jefe, sería el aprendiz. Y su maestra era una anciana que
Llevaba en sus manos la sabiduría de una leyenda y en su corazón la dignidad de una reina. Levantó la cabeza y miró el taller, su nombre todavía en la pared. Santander y Morales Clásicos. Susurró al silencio. El nombre sonaba correcto. Si la historia de cómo doña Soledad transformó la arrogancia en humildad tocó tu corazón, por favor, deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te pareció. Y si conoces a alguien que necesite una dosis de esperanza o que esté pasando por una situación de injusticia, comparte este relato. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para reavivar nuestra fe. Se levantó y caminó hacia la salida, apagando las luces manualmente, algo que no hacía en años. Al cerrar la puerta de su taller, no se sentía como el dueño que se iba, sino como un alumno al final de su primera y más dura lección. El camino hacia la redención había comenzado, no con una explosión, sino con el ronroneo perfecto de un motor antiguo y las palabras silenciosas de una mujer que se negó a ser olvidada.